¿Qué tal? Bueno, pues la semana pasada vimos la paracha número 17 de Jitro. Y bueno, ustedes la leyeron en casa. Si no la leyeron, por favor, comuníquense con nosotros para que digamos el antecedente. Hoy vamos a ver la paracha número 18. Esto es lo que pasa cuando grabamos en vivo. Discúlpenos, quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero estamos en vivo y esto es lo que sucede cuando pasa, cuando la grabación está hecha en vivo. Esta semana, este fin de semana, vamos a ver la parashá número 18, que es Mishpatim. Aquí ya lo puse en el pizarrón, que significa sentencias. Y va de Shemot o Éxodo 21:1 a Éxodo o Shemot 24:18. ¿Ok? Y lo vamos a ver para empezar, dice Mishpatim. ¿Qué significa Mishpatim? Significa sentencias. Y quiero hacer dos cosas aquí. Son mitzvot, mishpatim, ukim y meitot. Vamos a hacer una tabla. ¿Qué es una mitzvot? ¿Qué es un mishpatim? ¿Qué es un ukim? ¿Qué es un meitot? Para poder entrar en el tema, ¿ok? ¿Qué es una mitzvot o una mitzvah? ¿Sí? La mitzvot o mitzvah se refiere a una acción realizada para cumplir con un mandamiento. Entonces podemos decir que es una mitzvot, es una acción realizada para cumplir un mandamiento. O sea, todo aquello que yo haga para cumplir un mandamiento va a ser una mitzvot. ¿Sí? Los mandamientos, los mandamientos se dividen en dos grupos principalmente. Unos que son mandamientos positivos, que son las obligaciones, que son aquí. Mandamiento puede ser un mandamiento positivo. Le voy a poner obligaciones. Y mandamientos negativos, que son prohibiciones. ¿Ah? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una obligación? ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo de una obligación? Los escucho. No importa. Hablando de mandamiento. Guarda el Shabbat. Guardar Shabbat es una obligación. ¿Y qué sería una prohibición? No robar. No robar. ¿Ok? Entonces vamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Ahora, los mishpatim, ¿qué son? Son leyes dadas con una razón y un objetivo específico. ¿Sí? Ajá, entonces los mishpatim son leyes dadas
con una razón o fin. Vamos a ponerle objetivo también. Específico. Específico. Sí, esto nos va a servir porque estamos hablando de Mishpatim. Entonces, si relacionamos esta definición, vamos a poder entender el contexto de nuestra porción de esta semana. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería el dar caridad. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a ponerle esto, acuérdense que esto para mí es ejemplo, dar caridad. Dar caridad. ¿Ok? Estos mishpatim son mitzvot intrínsecamente racionales, o sea, y apelan a la necesidad de la unidad. Fíjense, apelan a la necesidad de la unidad. Si yo no doy caridad, vamos a tener un problema en el pueblo, ¿no? Si yo robo, eso podríamos también ponerlo de este lado. Si hay una persona que roba, ¿qué va a hacer con la unidad del pueblo? Va a haber un problema. Entonces, con repito, son Mishpatim dadas con una razón, un fin objetivo, o fin objetivo específico, y tienden a la unidad del pueblo, a conservar la unidad del pueblo. ¿Vamos bien? Ok, luego siguen los Hukim. Son estatutos dados sin una razón. ¿Bien? Hukim, estatutos dados sin una razón. O sea, lo dio por nada más porque se le ocurrió, no. O sea, hablando sin una razón. O sea, son como son. Se acabó el asunto. Ajá. Son como son. Voy a poner aquí entre paréntesis. Son como son. Son como son. Ejemplo, la vaca roja. La vaca roja. ¿Por qué tenía que ser roja? Pues casi dijo Dios. ¿Eh? ¿Están de acuerdo? ¿Que tiene algo profético? Sí, pero así lo dijo Dios. Y así es, tan tan. Que no comas puerquito. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Tan tan. ¿De acuerdo? O sea, son cosas que no son posibles de entender. A veces se les llama decretos suprarracionales que van más allá de la razón. Estos, Ukim, poseen un alto nivel de santidad, ¿sí? Y un ejemplo clásico, ya lo vimos, es la vaca roja. Otros ejemplos son las leyes de la comida, o sea, el no comer puerquito y etcétera, ¿sí? La prohibición de mezclar semillas o telas, también eso ya lo hablamos. ¿Por qué no se pueden mezclar telas? Porque las telas tienen frecuencias, ¿no? Y eso ya lo vimos. Les pasó un pequeño documento donde dice que, ¿por qué no mezclar las telas? Ay, ¿por qué? Porque son como son, tan tan. Si no hay nada que pensarles. O las leyes relativas a la pureza familiar, la unidad, o sea, ¿por qué? Cuando la mujer está en su periodo, ¿por qué es necesario que se aparte, que no toque nada, que no la toquen? ¿Por qué? Porque eso como es, ¿sí? Nada más. Y estas leyes, pues, en un momento pueden, o estatutos pueden parecer irracionales. O sea, hoy, ¿cómo que no vas a comer puerquitos si tan rico que son las carnitas? No, porque así lo dice el Eterno. Son como son. No hay nada que racionalizar en eso. Los Eidot, los Eidot son testimonios
que conmemoran o representan algo. Los testimonios testimonios que conmemoran o representan algo. Testimonios que conmemoran testimonios o que representan algo que conmemora, por ejemplo, los mandamientos para observar Shabbat, las fiestas solemnes, por ejemplo, el uso de los tzitzit, guardar, Shabbat, ¿sí? Las fiestas del Eterno, las Modim, vamos con un ejemplo, las Modim. Y entre muchos comer matzá en Pascua, el soplar el shofar, el tocar el shofar en determinados tiempos. Así que estos Eidot conmemoran o representan simbólicamente algo. Los Eidot ocupan una especie de medio, perdón, ocupan una especie de medio entre los mishpatim racionalmente comprensibles y los hukim. Entonces, digamos que entre este y este, entre este y este están los Eidot. ¿Ah? Como que como que es el puente. Ok. Ya hablando de esto, ya teniendo claro esto, entramos a nuestra parasha. ¿Sí? ¿Sí se nota bien en la pantalla, en la tabla? O mejor saquen una foto, por favor. Porque está interesante. ¿Eh? Está interesante. Con eso entramos ya a nuestra parasha para que se haga derecho. ¿Ok? Entonces, vamos. ¿Cuántos tipos de decretos o sentencias hay? ¿O mandamientos? A ver, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cuántos tipos de mandamientos son? La acabamos de ver, ya lo borré. No, dos, el positivo, negativo. El positivo, obligación, negativo, la prohibición. Dentro de estos, bueno, ya esos son las mitzvot, la acción necesaria para llevar a cabo un mandamiento. Luego siguen los mishpatim que tienden a la unidad, ¿no? A la unidad del pueblo. Los hukim, los que son como son, y se acabó el asunto, así lo dice Dios, y así lo debemos hacer. Y los seidot nos sirven para recordar, para conmemorar, representan una conmemoración, o nos sirven para recordar. Tengámoslos muy en cuenta, ¿de acuerdo? Ok, seguimos adelante. Seguimos adelante. Baruch Hashem. Ok. El resumen de la parasha. Sí, el resumen de la parasha, ya lo vimos de dónde a dónde va. Que la parasha Mishpatim
enumera muchas leyes básicas para la preservación de una existencia civilizada entre los hijos de Israel. ¿Concuerda con lo que dijimos? Que tienden a la unidad, que tienden a una vida civilizada. Por ejemplo, repito, la Parashá Mishpatim enumera muchas leyes básicas para la preservación de una existencia civilizada entre el pueblo de Israel, entre los hijos de Israel. El primer grupo de leyes promueve el trato humanitario de los esclavos, ¿sí? Por ejemplo, un judío que ha sido vendido como sirvienta para restituir un valor de un robo debe ser puesto en libertad después de ¿cuánto tiempo? Después de 6 años de servicio. Si estaba casado cuando se convirtió en esclavo, el amo debe mantener ¿a quién? A la esposa del esclavo y a su familia durante el periodo de servidumbre. Ajá. Si se casó durante el periodo que estaba en servidumbre y el amo le acercó a su pareja y con esa pareja tuvo hijos, cuando termine el periodo de esclavitud del hombre judío, la mujer y los hijos se le quedan al amo. Ajá. A reserva de que el esclavo judío diga, no, yo estoy muy contento aquí, prefiero servirte, sí, prefiero servirte, y entonces hay una marca que le hacían, ¿dónde? En el lóbulo de la oreja y en la puerta del amo, ¿no? Entonces el esclavo permanece ¿hasta cuándo? De por vida, ¿no? Hasta el año jubileo, hasta el jubileo 50 años. ¿Sí? Un hombre puede vender a su hija como sirvienta hasta que ella tenga 12 años. Si no complace al amo o la hija, no puede ser vendida como esclava a una nación extranjera. En lugar de ello, sus padres pueden redimirla, pueden pagar el precio, pueden pagar el rescate. Si el hijo del amo se casa con ella, la debe tratar como una judía nacida libre. ¿Sí? No se le puede negar los derechos maritales si un hombre o su hijo se casa con otra mujer, en cuyo caso ella queda en libertad. O sea, siempre los Mishpatim tienden a la unidad del pueblo y a una vida civilizada. ¿Sí? Dice también el primer grupo, dice, si un hombre golpea a un esclavo no judío y éste muere, el amo es castigado según lo determina en quién. Esto es bien importante. Esto es bien importante y tómenlo en cuenta. Repito, si un hombre golpea a su esclavo no judío y éste muere, el amo es castigado según lo determinan los jueces. ¿Sí? Y no porque lo estoy leyendo aquí, sino porque los jueces toman un rol fundamental en la aplicación de la ley. Volvemos, estábamos platicando en su momento, en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero ¿quién lo determinaba? No era el afectado iba delante de un juez y el juez determinaba cómo iba a ser, determinaba la gravedad y determinaba la restitución, no la venganza, ¿sí? Y es un juez, no era un derecho propio. O sea, yo soy el afectado, sí, pero yo no me puedo desquitar, no me puedo vengar. Si yo tengo que ir delante de un juez, exponerle el caso, el juez va a estudiar pues como lo es en el sistema judicial, va a examinar todo el caso y él va a determinar el ojo por ojo, o sea, una restitución de acuerdo a la gravedad que el otro ha causado. ¿De acuerdo? Entonces, pero es un juez, no es entre particulares. ¿Sí? Es un juez. ¿Ok? La pena de muerte también habla de la pena de muerte que se impone en diversos crímenes. Por ejemplo, el asesinato intencional. O sea, esto queda claro, ¿no? Asesinato intencional. Alguien tuvo la intención. Diríamos en el argot de hoy, un asesinato intencional es con premeditación, alevosía y ventaja, con la intención de hacerlo. ¿Cuándo no es
sujeto de pena de muerte cuando es por accidente, cuando es muerte accidental, ¿sí? Es un culposo, solamente es un asesinato culposo en el cual el, el, el agresor, digámoslo de esa forma, tenía que huir a las ciudades de refugio, ¿de acuerdo? Maldecir al padre o a la madre utilizando el nombre de Hashem era una causa de muerte. El secuestro, las prácticas de brujería, prácticas de inmoralidad sexual, de bestialismo, el sacrificio a ídolos. Vemos aquí cuatro cosas, ¿no? Las cuatro cosas que contaminan la tierra: el derramamiento de sangre, la perversión sexual, la idolatría y la brujería. Fíjense, por esas cuatro cosas hay pena de muerte, ¿sí? Y luego vienen las leyes referentes a los agravios. Por ejemplo, si alguien hiere a otro durante una pelea, es considerado responsable por las pérdidas de beneficios de la víctima y por los honorarios médicos. Asimismo, debe compensarla por el dolor y turbación y herida física. O sea, se pelearon a alguien, alguien se peleó y lo dañó, pues el que lo dañó, el agresor, va a tener que pagar por la restitución de la salud y por las pérdidas que haya sufrido el agraviado, ¿sí? Digamos, ¿sí? Si mientras está luchando con otro hombre golpea accidentalmente a la mujer y causa un aborto, es responsable y debe pagar por los daños causados. O sea, hablamos nuevamente, se llama Mishpatim, la parasha se llama Mishpatim, y vean todo lo que estamos hablando tiende a la unidad y a vivir de una manera civilizada. ¿De acuerdo? Si el dueño de un animal peligroso no toma precauciones adecuadas y este animal mata a un ser humano, debe ser sacrificada y el dueño debe ser castigado, debe también restituir. Si un animal mata a un esclavo no judío, el dueño de este animal que mató a un no judío recibe 30 shekalim de plata como compensación. Bueno, ¿ok? También debe pagarse compensación por daño a la propiedad. Y vemos ahí que es como un código civil prácticamente. ¿Ah? Prácticamente. Y vemos aquí cuánto debe. Aquí aparece el término que le hemos hablado, que es vida que negué vida. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de ese término? Vida que negué vida. ¿Qué significa qué? Medida por medida. Por eso dice Yeshua, con la vara que mides, serás medido. ¿Sí? Por eso dice ojo, ojo por ojo, diente por diente. Con la vara que mides, serás medido. Ahora sí que valga la redundancia. De acuerdo al criterio que uses en contra de tu prójimo, con el mismo criterio, serás juzgado. Y cuanto más si ese criterio está, y fíjense, la ventaja, Baruch Hashem, por la palabra, que si nuestro criterio está arreglado por la Torah, pues será mucho mejor, porque entonces entraremos en la misericordia del Eterno, porque estamos actuando en justicia, no en injusticia, no es a lo que yo creo y pienso, no es conforme a mi justicia, es bien diferente a la justicia de cada uno de ustedes. Entonces, por eso es necesario que aprendamos Torah y que la apliquemos, porque entonces mi justicia va a estar, no mi criterio, mi punto de referencia, mi marco de referencia va a ser la Torah del Dios Todopoderoso. Entonces, medida por medida, y es justicia, ¿de acuerdo? No es venganza de ninguna forma,
Porque ahorita lo vamos a ver, venganza, dice mía es la venganza, dice el Señor. Sí, y ahorita vamos a hablar qué significa el poner, si alguien te golpea en tu mejilla derecha, tú pones la izquierda. Y ahorita vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. ¿Ok? Ok. Medida por medida, lo vamos, ténganlo en cuenta. Bueno, ahí lo vamos a poner. Ay, padre, hay tantas cosas que decir de esta para allá. Hay tantas cosas que decir. Tantas cosas que decir. Vamos a trasladarlo a lo que, ¿qué nos pasa el día de hoy, no? Hoy tenemos una revolución por todos lados, que si Yeshua abrogó la ley, que si la cumplió, evidentemente que la cumplió, sí, no la abrogó, pero ¿qué ha dado punto o qué ha dado pie a pensar que la abrogó? Dice, fíjense, en esta parashá tiene muchas leyes dadas por el Eterno al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por quién? ¿A través de quién? A través de Moshe. Evidentemente, la palabra, el nombre de esta parashá viene de las primeras palabras, leyes, sentencias. Ajá. Pero vamos a ver qué es lo que dice Yeshua. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Vemos en el Sermón del Monte, por lo menos 6 más os digo yo. Ajá. Por lo menos 6 dice, más yo os digo. Vamos a ver Mateo 5:22. Mateo 5:28. Bueno, todos son del 5 del capítulo 5. Yo les doy los versículos. Mateo 5 versículos 22, versículo 28, 31, 33, 38, 44. ¿Sí? En estos versículos que yo les estoy dando, están los más. Yo os digo, ¿a qué se relacionan? Vamos a verlo. Mateo, ¿me puedes decir Mateo 5 qué? 22, Desde el principio. 22, 28. 31, Ajá, 33, ajá, 38 ajá. y 44. Son más yo os digo. Ajá. Y están 6. ¿En qué área los está diciendo? En el asesinato, en el adulterio, en el divorcio, en el juramento, demás, en la ley del Mesías. No, perdón, de la ley del talión, cierto, perdón. El talión y el odio a los enemigos. ¿Sí? Eso nos lleva a esto. Y aquí están, en estas áreas. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en el tema. Mishpatim. ¿Sí? Esta frase, más yo os digo, ha dado mucho, se le acerca, se le relaciona con una idea de la abrogación de la Torah. ¿Sí? Así que, fíjense. ¿Me pueden leer, por favor, alguien, Mateo 5:22? Fuerte para que te escuchen. ¿Karen? Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, dice, fíjense, pareciera que Yeshua está como que quitando, ¿no?
Eso es lo que se puede, eso es lo que mucho tiempo hemos entendido, que cuando dice más, yo os digo, está sustituyendo, ¿sí? Está abrogando, ¿sí? Eso es lo que se piensa. La interpretación de esta frase es que Yeshua está volviendo la Torah escrita y está instituyendo su propia opinión como de mayor peso. ¿Sí me estoy dando a entender? Esto agudiza que se desconoce el contexto histórico de estas frases y cuando se tiene y también tiene que ver con un conocimiento superficial de la Torah. Pregunta, ¿en realidad Yeshua estaba aboliendo cada mandamiento para restarle, añadirle o simplemente dejarlo sin ningún valor? ¿Está Yeshua predicando en contra de la Torah? No. La respuesta podría sorprender a muchos cuando se estudia los dichos de Yeshua en su contexto en el primer siglo. La postura indica que Yeshua estaba aboliendo la Torah, ¿sí? Fíjense, la postura que indica que Yeshua estaba aboliendo la Torah enfrenta por lo menos dos problemas que no son superables. En primer lugar, Yeshua dijo, fíjense, 5 versículos atrás, a ver, leamos Mateo 5, 17, 22, ¿sí? Mateo 5, 17, 22, por favor. Igualmente tú, Karen, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo Yeshua? De entrada, antes de esto, Antes de esto, está diciendo, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Entonces es ilógico pensar que primero él dice una cosa Yeshua y enseguida dice lo contrario. Eso es ilógico. ¿Sí? Es ilógico. Lo que está haciendo Yeshua de manera explícita y tajante, él prohíbe a sus seguidores siquiera que ellos pensaran que él ha venido a abolir la Torah. O sea, él dice, yo no he vino para esto, yo vine para cumplirla. Si ustedes piensan que yo vengo a abrogarla, se equivocan totalmente. Yo vengo para cumplirla. Ningún mandamiento de la Torah será abolido mientras haya cielos y tierra en esta era presente. El segundo problema, hablamos de dos, el segundo problema que experimenta esta postura es que no considera un factor trascendental. ¿Cuál es este factor? Yeshua nunca dijo, está escrito. ¿Sí? Yeshua nunca dijo, está escrito, sino que dijo, ¿oísteis que fue dicho? Lo leemos nuevamente, por favor, Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ok. Ok, Mateo 5, 43, por favor. Vamos a Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cómo dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho, mas no dice escrito está. Ajá. O sea, ahí hay una diferencia que debemos notar. ¿Sí? Oísteis que fue dicho. Ajá. No dice escrito está. Entonces hay un cambio esencial entre estas dos expresiones.
Cuando dice Yeshua, escrito está, cuando dice Yeshua, escrito está, evidentemente, ¿a dónde está escrito? En la Torá y en los profetas. Ajá, está escrito, porque no tenían el Nuevo Testamento que conocemos. Ni siquiera se había escrito. Cuando dice escrito está, se refiere a la Tanakh o al Tanakh. ¿De acuerdo? Cuando dice oísteis que fue dicho, él no está haciendo referencia a la Torá necesariamente, ¿sí? Podría estar haciendo referencia a la tradición oral y a ciertas interpretaciones conocidas en su tiempo y aceptadas como correctas. ¿Vamos bien? O sea, no se está refiriendo a la Torah escrito está, sino que está aludiendo o está haciendo esa referencia a la tradición oral y a costumbres que estaban dando, que se daban por buenas en aquel momento. Esto es bien importante. En otras palabras, Yeshua no está atacando la Torah misma, sino a las interpretaciones de la Torah que no estaban del todo bien. Por eso él vino a confrontar un sistema religioso, una idiosincrasia, a esas tradiciones orales que muchas veces, y la mayor parte de las veces, estaban por encima de lo que decía la instrucción del Padre. ¿Sí? Cambia radicalmente, esto debe cambiar radicalmente nuestro concepto de los mas yo os digo. O sea, oíste que fue dicho, pero yo te digo esto, es como una forma de aclaración, no porque quiera quitar o suplantar o sustituir, sino que está haciendo una aclaración de la mitzvah o de las mitzvot. Ajá. Entonces, debe cambiar nuestro concepto de los más. Yo os digo, pues, lo que nos mueve de una abrogación de la Torah a una correcta interpretación de la Torah. Esto no es una abrogación, sino más bien es una correcta interpretación de la Torah. ¿Sí? Podemos ofrecer dos evidencias de esto. Y esto es lo que hablé, lo de yo acá en Mateo 5:43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho. Cuando vemos eso en el texto, oíste que fue dicho, ¿a qué se está refiriendo? ¿A una tradición oral o a una costumbre que daban por buena en aquel momento? ¿Ok? Eso nos debe quedar claro ahora que empecemos ya en otra visión de cómo leer y entender la palabra. ¿Sí? Ok, vamos a Levítico 19:18, por favor. Levítico 19:18. Levítico 19:18. ¿Qué dice Karen? Tú también, por favor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Otra vez, por favor. Fuerte y claro. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. ¿A dónde dice aborrecerás a tu enemigo? No lo dice. ¿Sí? Sino todo lo contrario. Dice que no debemos odiar a nuestros enemigos. ¿Sí? Y no solamente con pensamientos, sino también con acciones. Que dice que las debemos amar. Aquí debemos hacer un paréntesis. ¿Qué pasa en tiempos de guerra? Ahorita lo vamos a aterrizar porque hay leyes de guerra. ¿Sí? O cuando alguien viene a quererte causar un daño, también ahí no puedes
Deja que te lo hagan, ¿verdad? Porque prima la vida. Dice Éxodo 23, 4 y 5, hablando de los enemigos, el odio de los enemigos. Dice Éxodo 23, 4 y 5, Shemot 23, 4 y 5, dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, leamos bien, fíjense, leamos bien, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si quieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarnos. Esto es importante, ¿sí? Esto es importante. Dice Éxodo 23, 4 y 5. Ayudar al prójimo esto es una mitzvah, es una mitzvah. Ayudar al prójimo en la dificultad. La Torah nos lleva a ayudar a nuestro prójimo en la dificultad, pero no solamente a nuestro prójimo, sino también a nuestro enemigo. Si tú eres un observante de Torah, si tú vives Torah, tú debes aliviar el sufrimiento tanto de tu enemigo como del animal, ¿sí? Al aliviar el sufrimiento de tu enemigo, ¿qué es lo que está pasando? Que entonces y solucionas, o más bien arreglas el problema de la enemistad, te vuelves amigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces no es solamente decir soy hijo de Dios, debemos. Y aquí les decía, leamos bien, si encontrares el buey de tu enemigo, vamos a poner un caso, supuesto que lo han usado los rabinos durante mucho tiempo. Si tú ves si tu amigo y tu enemigo están en el mismo momento padeciendo el mismo problema de que tienen al asno atorado en alguna situación, ¿a quién ayudas? Fíjense, es un supuesto que han usado los rabinos para ejemplificar esto. Tú tienes un amigo que está pasando una dificultad con su asno, pero también está tu enemigo al mismo tiempo con su asno en dificultad. ¿A quién ayudas primero? ¿Por qué? Porque o sea, vas a ser tu amigo y entonces entre los dos pueden ayudar a los. Es cierto a la mitad. Déjame te digo por qué. La mitzvah dice, o lo que leímos, si encontrás, no dice si encuentres a tu amigo, si encuentras a tu enemigo, ¿quién lleva la mano? Tu enemigo. Ajá. ¿Y qué pasa con mi amigo? ¿Cómo voy a dejar a mi amigo ahí a la merced de lo que le pasa al burro? No, porque si tu amigo es observante de Torah, ¿qué van a hacer? Entre los dos van a levantar al enemigo. Y posteriormente harán entre los tres, van a sacar al otro. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. O sea, no dice, y aborrecerás a tu enemigo, sino todo lo contrario. Lo vas a ayudar. Por eso dice, oíste que fue dicho, y a tu enemigo odiarás. No, no, no. Sí, mas yo te digo, las cosas no son, lo tienes que amar como a ti mismo. ¿Mm? Qué interesante. La Torah nos exhorta a disponer nuestra buena voluntad y a ayudar a nuestro enemigo, a darle la oportunidad de poner esas diferencias de lado. O sea, porque muchas veces me caen mal, pero no sé ni por qué. ¿Eh? Muchas veces pasa eso, ¿no? Es común, me cae mal, pero no sé ni por qué, pero cuando empiezo a tratarlo, híjole, hasta amigos y amigos de toda la vida resultamos ser.
¿Por qué? Porque hubo un momento en que las diferencias se pusieron aparte. ¿Sí? La Torá, en lo que estamos viendo, la Torá muestra entonces su preocupación porque no haya enemistad entre su pueblo. ¿Sí? Y no solamente para que haya no haya enemistad, sino también, también no te dice, que no haya enemistad, pero también te dice cómo lo debes hacer. O sea, no debes hacer esto, pero te digo qué es lo que tienes que hacer. Eso es lo que dice la Torá. Ayúdalo. ¿Sí? Ayúdalo. ¿Sí? Ayúdalo. Se debe ayudar primero al enemigo, porque eso es lo que la Torá ordena. ¿Sí? Ya vimos que no escribe que se debe ayudar al enemigo, porque eso es natural, ¿sí? Y eso ya lo viene, ya lleva implícito, va implícito. Y aquí caemos en lo que decía, a ver, vamos a Lucas 6, 27, 36, por favor. Lucas 6, 27, 36. ¿Ven? Lucas 6, 27, 36 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, fíjense, pero a vosotros los que oís, os digo, otra vez, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por aquellos que los calumnian. Al que te hiere en una mejilla, ahorita vamos a ver al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, eso es lo que dice el Eterno, dice Yeshua, no los vas a aborrecer, lo tienes que amar. ¿Sí? Ahora, ¿el enemigo es alguien de otro país? No. El enemigo puede ser un compañero en la escuela, un compañero en el trabajo, el vecino, y déjame decirlo que hasta el enemigo hasta puedes estar durmiendo con el enemigo. ¿Eh? Ay, pastor. No, es en serio. ¿Eh? Es en serio. ¿Sí? Es en serio. Romanos 12:20, por favor. Romanos 12:20. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esto es de lo que hablábamos hace un momento. Dice, aguas de fuego sobre su cabeza. O sea que le vas a poner fuego sobre su cabeza. Textualmente sí. ¿Saben por qué lo dice? ¿Saben por qué? Fíjense, era una tradición en aquel entonces. ¿Por dónde caminaban? No había insurgentes, no había insurgentes, no había la carretera de México-Pachuca, México-Querétaro, no había caminos en el desierto, sí, sino que caminaban a través de valles, a través de llanuras, en el desierto. ¿Hay alumbrado público en el desierto? No. Entonces, ¿qué hacían en aquel entonces cuando tenían la necesidad de caminar de noche? Se ponían una mochilita y hasta arriba de la mochilita tenían una base
donde ponían carbones encendidos, ¿para qué? Para alumbrarse su camino. O sea, era la lámpara que usaban para alumbrarse el camino. Cuando dice que tú, haciendo esto, le pones ascuas de fuego sobre su cabeza, le quiere decir que le serás de ejemplo. ¿Mm? Que estás cumpliendo lo que dice más, yo os digo, amar a tus enemigos. ¿Mm? No quiere decir que le vas a poner el fuego encima y que consúmelo, Señor. No, al contrario, le vas a ayudar. Que tu bondad, que tu misericordia les sirva de ejemplo. Nada que ver con lo que habíamos entendido. O sea, podríamos decirlo de otra manera, tú me estás, oye, dice Romanos 12:21, vamos ahí mismo, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Ajá, es esto. Oye, tú me estás fastidiando, pero yo no voy a pagarte con la misma moneda, sino todo lo contrario, te voy a hacer un bien. ¿Sí? Te voy a hacer un bien. Y eso le pone asco de fuego sobre la cabeza. O sea, mi ejemplo te va a servir de guía. ¿De acuerdo? Qué interesante. Proverbios 25:22. Proverbios 25:22. Dice, porque ascuas amontonarán sobre su cabeza. ¿Y quién te lo va a pagar? El Eterno te lo va a pagar. Sí, porque tú guardaste tu integridad, porque tú guardaste tu testimonio, porque tú dejaste que el Eterno tomara venganza. Pusiste la otra mejilla. Cuando dice póngale la otra mejilla, para la cultura hebrea, el que le golpearan en la mejilla derecha era una ofensa. Y yo creo que en todos lados, ¿no? Pero él no era, no, pon la otra, no quiere decir que no busques la ocasión de pelear. Dale la vuelta, no pelees y espera a que Dios tome, venga en la afrenta. No te desquites, tú no te desquistes. Aquí entramos en la medida por medida. Tú vas con el juez. ¿Quién es el juez? El Eterno. Y el Eterno va a decir, a ver, espérame, vamos a ver cómo sucedieron las cosas. Medida por medida. Por eso dice, pon la otra mejilla, no te desquites. Ve con el juez, expone el caso y él dará medida por medida. Por eso es bien importante que nosotros, que decimos ser hijos del Eterno, actuemos en integridad, actuemos conforme a su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a apurar porque hay un montón de cosas que decir. Hay mucho que decir. ¿Cómo andamos en tiempo? Oh, Dios. ¿Cómo andamos en tiempo? Algo importante, y volviendo a este punto, Mateo digo, una creencia que tenía el pueblo de Israel era que cuando viniera el Mashiach, él iba a terminar con estas malas interpretaciones para durar. ¿Sí? Algo que el Mashiach tenía, eso era lo que ellos creían, que el Mashiach iba a venir a terminar con estas malas interpretaciones. Fue lo que hizo Mashiach, fue lo que hizo Yeshua. Terminó con esas malas interpretaciones, sin embargo no lo pudieron ver. ¿Sí? Sin embargo, eso no lo pudieron ver. Ajá. Parecería que esta tradición se remonta a tiempos muy antiguos, ajá, puesto que podemos ver indicios de la misma conversación entre Yeshua y la samaritana. Esto es bien importante, pues.
¿sí? Bien importante. ¿Por qué? Porque, o sea, vamos a Lucas, a Juan 4, por favor. Juan 4. Vamos a Juan 4. Juan 4:1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yeshua se bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Y qué? Y le era necesario pasar por Samaria. Aquí, fíjense, vamos a poner puntos de atención. Le era necesario. ¿Por qué le era necesario? ¿Sí? ¿Por qué iba a buscar a la samaritana solamente? Ok, vamos a ver cuál es el diálogo que Yeshua tiene. ¿Sí? Le era necesario pasar por Samaria, o sea, le era necesario. ¿Ah? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, perdón, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan de ese pozo? Que fue el que cavó Abraham y que Isaac destapó nuevamente en tierra de los filisteos, que se estaban paneando, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar. ¿De dónde venía? De Samaria, a sacar agua, y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana ya encontró a la samaritana. Sí, ya no tenía que buscarla, ya la encontró. Sí, le dijo, ok, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Quién encontró a quién? ¿Jesús buscó a la samaritana? No, la samaritana se encontró con él. Para Jesús era necesario estar en Samaria. Vamos a ponerlo que Yeshua, sí, algo que debemos reconocer, Yeshua tomó la iniciativa, ¿sí? De pasar por Samaria. Dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Recordemos quiénes eran los samaritanos. ¿Sí? Los samaritanos son descendientes de las tribus del norte, del reino del norte. Ajá. Es una mezcla de israelitas con juteos. Ahí, a ver, ustedes investiguen quiénes son los juteos. No se los voy a decir. ¿Sí? Los samaritanos son una mezcla entre israelitas y juteos, surgidos como resultado de la asimilación del reino del norte de Israel. ¿Sí? Y eso ya lo hemos visto. A ver, vamos rápidamente a Segunda de Reyes 17-18, es importante. Segunda de Reyes, déjenme pausa aquí a Juan 4, ya el encuentro de Shua y la samaritana. Segunda de Reyes 17-18. Segunda de Reyes 17-18. Bueno, todo el versículo, todo el capítulo, esto lo leen en casa. ¿Sí? Pero léanlo. Por favor, aquí viene siendo cuando Samaria es tomada por Asiria. Sí, recordemos que Jeroboam puso su capital era Samaria. Ajá. Y cuando fue conquistado por Asiria, pues los asirios lo hicieron como los babilonios, que dejaron al pueblo juntos, sino que los dispersaron. Los dispersaron por todo el imperio asirio, donde los judíos, bueno, la casa de Efraín se asimiló con los diferentes pueblos. Los que quedaron en Samaria se juntaron con los juteos.
O sea, los asirios también hicieron lo mismo con otros pueblos y los exiliaron, ¿no? Y dentro de todos esos que llegaron a la región de Samaria, pues eran los judeos, donde los judíos bueno, la casa de Efraín se asimilaron con otras naciones. ¿De acuerdo? Entonces vean este punto, esto es muy importante. Decíamos anteriormente que el Mashiach, los judíos o la casa de Judá decía, cuando viniera el Mesías iba a aclarar todas las cosas en cuanto a la Torá. ¿Sí? Ahora veamos que no nos quedemos con el que ya me encontré con la samaritana. ¿Sí? Ya no nos quedemos con ese punto. Ya me encontré a la samaritana y luego, ¿con qué objetivo? ¿Sí? ¿Para qué me encontré con la samaritana? ¿Cuál era el fin de Yeshua? ¿Tiene que ver con Mishpatim? ¿Tiene que ver con Mishpatim? ¿Sí? Vamos adelante. Los samaritanos eran hijos de Abraham, pero se habían apartado de la pureza de los mandamientos. Importante. En la conversación, la mujer samaritana le pregunta a Yeshua, a quien ella identifica como profeta. Dice, sí lo vimos, ¿no? ¿Sí? Juan 4, 19, 20. Volvemos a Juan 19, 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece, a ver, vamos otra vez, vamos a leerlo. Nos quedamos en que no se tratan entre sí, en el versículo 10. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Sabían de la Torá los samaritanos? De alguna manera sí sabían, pero lo tenían así como vedado, ¿no? Como que lo tenían con ciertos velos, porque era la asimilación, no la tenían clara, ¿sí? No la tenían clara. Yeshua le dijo, ve, no. Respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ojo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ajá. Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Vosotros adoráis a quién? Lo que no sabe. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, aquí de Dios, Yeshua, le está diciendo, bueno, sigo, el 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. ¿Conocía la palabra? ¿Conocía la Torah? Sí, la conocía. Dice, sé, ahora sí que podríamos decir, sé, me lo han contado. Ajá, me lo han dicho.
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Nos declarará todas las cosas y pondrá y nos dará la correcta interpretación de todo. Nos declarará todas las cosas. ¿Sí? Ella leía la Torah. Ajá. Sé que ha de venir, dijo, y Jesús, y Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Ajá. ¿Qué cosas vemos aquí? ¿Eh? ¿Cuál es la? Fíjense, no solamente la encontró, así que vamos a buscar a la samaritana. ¿Sí? Yeshua dijo eso, sí, tenía que tener un encuentro. ¿Pero para qué? Para quitar la enemistad entre los pueblos, pero también para aclararle las cosas. No solamente, ya me buscaste y listo, ¿no? ¿Y para qué? ¿Sí? Sino para aclararle todas las cosas. ¿Sí? En la conversación volvemos al punto. Le dijo, mujer, me parece que es tu profeta, le dijo la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Yeshua le responde que la salvación viene de los judíos y que los samaritanos no saben qué adoran. ¿Sí? Aquí dice esto, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Así Yeshua respalda al templo de Jerusalén. ¿Sí? Así Yeshua respalda al templo de Jerusalén porque lo consideraba la casa de su padre. ¿Sí? Sin embargo, dice, pero te digo que ahora llegará la hora que ni aquí ni allá lo hagan. ¿Por qué? Porque el templo iba a ser destruido. ¿Sí? Llegaría que ni en Jerusalén ni aquí sería el lugar donde adoraran, porque iba a ser destruido por falta de arrepentimiento de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yeshua con ellos? ¿Está quitando la enemistad entre los pueblos? Sí. No solamente la encontró, sino también que le aclaró que los samaritanos son parte del pueblo de Israel, de la casa de Efraín. ¿Sí? Todas estas cosas, dicen, había quedado claro para la mujer, quiero ser claro en esto, para la mujer había quedado claro que ella no tenía la correcta interpretación de las cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? Había cosas, yo sé que que para Yeshua vino a aclarar las cosas, ¿sí? Todas estas cosas que a veces a nosotros nos hacen dudar, ¿sí? Yeshua viene a poner claridad en todo, ¿sí? En todas las discrepancias, ¿sí? Y no solamente, y lo que dice la doctora es cierto, no sé, ya me encontró, sí, ya me aclaró las cosas, tenía un objetivo, aclararle las cosas, pero también a darles una identidad de hijos, ¿sí? A darles una identidad de hijos. Sí, claro, de decirles ustedes son de la casa de Efraín. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos enseña esta operación? ¿Mm? Nos enseña que verdaderamente nosotros, si verdaderamente nos decimos hijos del Eterno, debemos caminar en justicia. Les decía hace un momento que a veces podemos estar viviendo con el enemigo, ¿sí? Me voy a regresar un poquito. Si nosotros decimos que practicamos fielmente la Torah, nosotros necesariamente debemos estar interesados en la reconciliación con nuestros enemigos. Y así como lo hizo Yeshua, que eso sí, tomó la iniciativa de dar el primer paso,
Así como Yeshua tomó la iniciativa de dar el primer paso para encontrarse con la samaritana, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Debemos hacer exactamente lo mismo. Ahora, vamos a ver dos cosas. Sí, vamos a ver esto en dos vertientes. Hablábamos acerca de que esto que estábamos hablando de amar a nuestros enemigos, muchas veces también nosotros vivimos con el enemigo, ¿sí? Y no quiero poner que mi esposo sea el enemigo, a veces hay enemistad, ¿sí? Si nosotros somos practicantes de Torah, vivimos Torah, pues debemos entender este amar a nuestros enemigos en dos formas, y permítanme explicárselos. Es verdad, y todos los que estamos aquí, sabemos que en nuestros hogares hay conflictos, ¿sí? Por una u otra cosa, póngale el nombre que quieran, ¿sí? Por una u otra cosa hay conflictos en nuestro hogar. A veces, si la pareja está distanciada por alguna razón y se da el caso de que alguno de los miembros del cónyuge está llevando una carga que no puede soportar o se ha derrumbado emocionalmente bajo esa carga, su pareja debe ir inmediatamente a ayudarle y no debe abandonarla hasta que sea restaurada, ¿sí? Esto es muy importante, porque cuántas veces como parejas o entre hermanos o entre familiares vemos que alguien está sobrecargado por X cosa, que por alguna situación en el trabajo, por una situación financiera, por un conflicto de lo que ustedes quieran. Y vemos a las personas sobrecargadas. Pero muchas veces es tu problema y a ver cómo le haces, tú eres el proveedor o tú eres lo que quieras, pero no damos el paso para poderle ayudar con esa carga, ya sea emocional, económica, lo que sea. No debe ser de esa forma. Esta parte es lo que el pueblo, la carta de Israel llama musar, ¿sí? ¿Qué es un musar? El musar es una instrucción concreta para cultivar virtudes interiores, para mejorar a nosotros mismos, para mejorar nuestra conducta para con Dios y para con los demás. Entonces, cuando yo me pongo en este punto de mayor, digo que ames a tus enemigos, yo entro en ese musar, en esa instrucción para mejorarme a mí, para mejorar mi relación con el Eterno y mejorar mi conducta para con los demás. ¿Sí? La Torah, en este caso, la Torah lo obliga a uno a presentar toda la ayuda posible a esa pareja derrumbada, ¿sí? A ese miembro de tu familia derrumbado por X o cualquier cosa. Ustedes pónganle lo que quieran, ¿sí? Cada uno de nosotros, y no me dejarán mentir, vemos muchas veces que gente de nuestro núcleo familiar está apesadumbrado por X o por Y, por cuestiones de trabajo, por cuestiones económicas, por cuestiones aún de salud, ¿sí? Y ahí es tu bronca, ahí órale al Señor y que el Señor te provea, ¿no? No, cuando yo tengo la obligación de echarle la mano, de levantarlo, ¿sí? De levantarlo, ¿sí? Aún pudiéramos pensar, y hablando de una relación de pareja, o como quieran, aún pudiéramos pensar de que hay una relación distante o fría, porque ya no hay amor, o por lo que quieran, hay una relación distante. Eso no me exime o no me inhabilita para no prestar ayuda, sino todo lo contrario, independientemente del tipo de relación que yo tenga con esa persona, yo estoy obligado por la Torah a prestarle ayuda. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Por lo tanto, esto que estamos viendo, más yo digo, el
que ames a tus enemigos, no es una cuestión de sentimientos, ¿sí? No es una cuestión me nació, sino es una cuestión de principios y es una cuestión de emuná. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué de emuná? Porque ya dijimos y hemos definido la emuná: creer, confiar, obedecer, permanecer, prevalecer, establecer, ¿sí o no? Entonces, cuando yo, independientemente de mi relación que tenga con esa persona, yo lo ayudo a que salga adelante, yo estoy cumpliendo el principio de la palabra. Por fe, no porque me obligue, eh, perdón, y me explico. Me obliga, ¿por qué? Porque yo quiero agradar al Señor. Y si yo quiero agradar al Señor, ese amor me lleva a obedecer. ¿De acuerdo? Preguntas, y creo que he sido claro en esto. Así que no podemos dejar que las personas lleguen solas a sus cargas y que se vean derrumbadas, porque entonces no estaríamos cumpliendo esta mitzvah. ¿Ok? La segunda, la segunda es entre naciones, ¿sí? Entre naciones. Muchas veces, pues, si vemos que hay guerras, conflictos entre naciones. Y aquí es una nota aclaratoria. Cuando peligra tu integridad, perdón si me guardo silencio o hago silencio, pero es que hay mucho ruido en el video. Discúlpenme. Una nota aclaratoria. Cuando hay conflictos entre naciones, pues esta mitzvah como que no aplica. Sí, no aplica. ¿Por qué? Porque primero está tu vida. Hay un dicho rabínico que dice: si alguien viene a matarte, mátalo tú primero. Ajá. Y tiene que ver con guardar tu integridad. Tiene que ver con guardar tus posesiones, ¿no? Actuar en justicia. No voy a salir en la calle agrediendo a la gente. Si alguien viene y te agrede, tú tienes que defender. ¿De acuerdo? Solamente es una nota aclaratoria. Esta forma, ese es una paréntesis a lo que hablamos. Ahora bien, hablábamos de la iniciativa que tomó Yeshua al buscarnos, ¿sí? Yeshua, ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos estado bajo la carga y apesadumbrados por el montón de cosas, ¿sí? Por el montón de cosas, por lo que quieran, por nuestras malas decisiones, por la situación económica, por problemas con alguien, lo que quieran. Ustedes saben mejor que yo lo que hemos venido cargando, ¿sí? Incluso el peso del mercado, la ansiedad, Dios bendito. Yeshua viene y toma esa iniciativa por buscarnos, como vimos en la mujer samaritana. Dice: 5 maridos has tenido. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A la mezcla que tuvo el pueblo de la casa de Efraín. ¿Sí? A la mezcla que tuvo la casa de Efraín. Y él viene a presentarse como su verdadero marido. ¿Sí? Viene a darle esa identidad. Lo mismo pasa con nosotros en Yeshua. ¿Sí? ¿Qué sucede? Vamos a Romanos 5:10, por favor. Y con esto voy terminando. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ajá. Cuando nosotros éramos sus enemigos, porque andábamos contrarios a la Torah, porque andábamos en nuestros pensamientos, en nuestra vana manera de vivir, a lo que decía nuestra carnita, ¿sí? A lo que decía
que los apetitos de la carne, ¿sí? En idolatría, andábamos en cuántas cosas más, en los pecados que ustedes quieran, ¿sí? En fornicación, en adulterio, en idolatría, en hechicería, ¿sí? En mentira, robar, matar y destruir, porque muchas veces destruimos con nuestras palabras a la gente, ¿sí? Mashiach vino y nos buscó, ¿sí? Mashiach tomó esa iniciativa de venir a nuestro auxilio. Ahora bien, Mashiach viene a nuestro auxilio, pero es decisión de cada uno, si aceptamos el que Él nos quite esa pesada carga. ¿Cómo es que la aceptamos? Reconociendo su señoría sobre nuestras vidas, pidiéndole evidentemente perdón, haciendo teshuvah, arrepentimiento y rectificando nuestras vidas delante de Él. Entonces Él quita esas cargas de nuestras espaldas, ¿sí? Pero es decisión de cada uno de nosotros. Vamos por favor a 1 de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, echando toda esa carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿quién dice que la tiene que echar? Cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cómo? O sea, tenemos que tomar iniciativa. No me puedo quedar con los brazos cruzados. ¿Sí? No me puedo quedar con los brazos cruzados. ¿Cuál es mi iniciativa? Aceptar la ayuda que viene del cielo. Reconocerlo. Reconocerlo en mi vida como mi Señor y Salvador y reconocer que es su palabra en la que me lleva. Ya dijimos, la Torah no solamente se estudia, no solamente es conocimiento, sino que la Torah se vive. Se vive. Y en la medida que nosotros vivamos la palabra, pues seremos cada vez más libres, cada vez más libres, cada vez más libres, cada vez más libres, porque entonces estaremos confrontando constantemente en qué parte de nuestras vidas estamos adoleciendo de su presencia y de su poder para llevar las cosas de una mejor manera. Aquí lo vamos a dejar. Espero en el Eterno que esta palabra haya hablado a nuestro corazón, que sepamos a qué vino Yeshua a encontrarse con la samaritana. No solamente fue a encontrarla, no solamente fue que tomó esa iniciativa, sino que la fue a buscar con un propósito, darle identidad y aclararle las dudas que había en su corazón, dudas que tú y yo tuvimos en un momento, dudas que tú y yo vivimos, que vivimos lejos, sabíamos de un Dios, pero no habíamos tenido ese encuentro y esa identidad en nuestras vidas para decir, Señor, yo soy tu hijo y aquí está mi vida. Por otro lado, pues sería cuestión de investigar si vivimos qué pasa en nuestras casas. Si hemos dejado que ese enemigo sucumba ante las cargas, o está en nosotros ayudar a uno, ¿no? Y si no le ayudamos, pensémoslo, porque ya comentamos, no es por sentimiento, no es por emoción, sino es por obediencia y por amor al Eterno que yo debo ayudar cuando veo a alguien caído. Amén. Otra cosa importante, yo no me puedo vengar. ¿Sí? La venganza es del Eterno. Yo lo que tengo que hacer es orar por los que me aborrecen, bendecirlos y que venga un conocimiento y un encuentro del Dios Todopoderoso, para que de la misma manera podamos caminar juntos en ese conocimiento y en esa integridad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les prospere, que el Eterno resplandezca sobre sus vidas y seguimos en comunicación. Por favor, dale like, si te gustó este video, dale like, si el Eterno te habló, dale like, compártelo. Que Dios los guarde y les bendiga. Shalom, shalom.